Ricardo Sevilla, colaborador de la revista Polemón, de Regeneración MX, y obviamente, y con cariño se lo digo, miembro también de esta familia Sin Censura, a quien usted ve y escucha todos los días, con el análisis de las noticias más importantes y muchas de las exclusivas que también está sacando y que dejan la víbora chillando. Querido Ricardo, ¿cómo estás? Muy buenos días. Querido Vicente, querido público, muy buenos días, estoy muy bien, muchas gracias. Iniciando el lunes con grandes noticias. Pues tú dices por dónde le entramos, Ricardo. Pues mira, a mí me parece fundamental arrancarnos con algo bien importante que dijo el presidente López Obrador esta mañana, y tiene que ver con los trenes. El presidente dijo que al final de su sexenio habrá 2,000 kilómetros de vías férreas nuevas, pero no para los trenes de Ferromex, sino para trenes de pasajeros. Y esto es muy importante, mi querido Vicente y querido público, porque además de el presidente afirmó que el tren de pasajeros de Coatzacoalcos a Valladolid será público, esto nos hace pensar, porque desde la semana pasada está enviando algunos mensajes, y esto hay que elucidarlo, a Grupo México, porque el presidente dijo hoy y dijo la semana pasada que prácticamente se había regalado el ferrocarril mexicano a cierto grupo, pero ese cierto grupo no es otro más que el Grupo México, y en particular a Ferromex. ¿Y de quién es Ferromex? Y aquí viene la reflexión, es nada más ni nada menos que de Germán Larrea. Y bueno, hay que recordar que desde, efectivamente, como dijo el presidente hoy, estos saldos neoliberales empezaron a delinearse desde 1983, durante el gobierno de Miguel de la Madrid, este señor que decía, quienes tienen la edad que tengo yo, de frente de la Madrid para presidente, con un cinismo terrible. Y aquí voy a permitirme ceder a una anécdota personal. Fíjense, Vicente y querido público, que yo de niño solía viajar en tren. Así es, alguna vez mientras íbamos a comprar, por ejemplo, los boletos a la estación Buenavista, que se encontraba aquí en el centro norte de la Ciudad de México, mi padre, que es un hombre que siempre ha leído mucha historia, nos explicó a mí y a mis hermanos, a mis hermanas, que desde 1909, 1910, Porfirio Díaz había creado esa industria, y ya para ahí de 1940, 1937, los ferrocarriles habían sido nacionalizados por Lázaro Cárdenas, por quien además mi padre tenía una gran deferencia y admiraba muchísimo. Ahora bien, en mi familia íbamos y veníamos, como dice el presidente, en tren de pasajeros, en primera, en segunda clase, e íbamos del puerto de Veracruz particularmente, y fíjate, corríamos con maletas, bolsas y todo para alcanzar asientos en el vagón, y nada de eso nos incomodaba, porque esta era una aventura muy interesante, porque era un recorrido por uno de los transportes más emblemáticos, no solamente de la historia del transporte en México, sino además de las gestas revolucionarias y de las gestas cinematográficas de este país. De modo que nosotros íbamos ahí en primera y en segunda clase entre simpáticos vendedores y vendedoras que vendían atole, tamales, tlayudas, tacos de canasta, café caliente, decían. Y entonces esto nos confortaba muchísimo, porque era un viaje que te ponía en contacto con la gente, pero no solamente con la gente de tu localidad, sino que convivías con gente de todo el territorio, mexicanos y mexicanas ahí, de Oaxaca, de Veracruz, de Puebla, de muchos lugares. Y fíjate que el último viaje que nosotros realizamos fue por ahí de la década de 1900, de los 90, del siglo pasado, cuando yo tenía aproximadamente 17 años. Y ya no pude hacer otro, porque justo en 1991, al año siguiente, el execrable Carlos Salinas de Gortari decidió privatizar Ferrocarriles Nacionales de México.
Y eso me entristeció muchísimo porque todavía me tocó observar cómo comenzaron a desmontar la estación de trenes de Buenavista. Y yo, iluso, como mis hermanos, pensamos que alargarse Salinas de los Pinos, recordemos que entonces los presidentes no despachaban en Palacio Nacional, sino ahí en Los Pinos. A lo mejor regresarían, pero no fue así, porque llegó el corruptísimo y cegato Ernesto Zedillo en 1997, cumplimentó la desincorporación del sistema ferroviario mexicano. Y ya para por ahí de 1998, si no mal recuerdo, entregó por completo la concesión de la mayor parte de los ferrocarriles mexicanos, y yo me di a la tarea de buscar estas concesiones, y me di cuenta que Ernesto Zedillo había nada más hecho la concesión, ahí como no queriendo la cosa, por 50 añitos. Es decir, en 1998 le dio una concesión a la empresa de Germán Larrea, a Ferromex, por 50 años. ¿Y de quién estamos hablando? Estamos hablando de Germán Larrea, el dueño de Grupo México, este grupo que por errores humanos ha contaminado mares, ríos y ha aniquilado la flora y la fauna de diversas sitios, reservas naturales como el Mar de Cortés. Pero fíjense que es curioso porque lamentablemente nosotros vamos, y me cuento, porque he ido y lo reconozco, a las funciones de cine de esa compañía de Cinemex. Y la verdad es que uno termina asqueado porque para congraciarse con el público cinéfilo y palomero, y aquí algunos lo traerán a la memoria, resulta que la empresa de Germán Larrea Cinemex, esta que está señalando el presidente desde la semana pasada y hoy, pasa infomerciales onanistas de sus muchas salas de cine sobre lo buenos que son. Hay que recordar, por ejemplo, ese comercial, ese infomercial del llamado Tren de la Salud o Doctor Vagón, una cosa así, que supuestamente le lleva a las personas más pobres, de escasos recursos, atención médica, farmacéutica, clínica, etcétera, de pueblo en pueblo, y les pone películas. Y lo triste del asunto es que lo creemos. Hay otra parte, cuando tú estás en la sala de cine y va a comenzar la función de estos infomerciales, donde un grupo de personajes disfrazados de ecologistas dicen: Grupo México está limpiando el mar de Cortés, la contaminación del río Sonora, etcétera, etcétera. Y entonces esto es el colmo del cinismo, porque justamente fue esta empresa la que contaminó y que dice, bueno, ahora la estamos limpiando, pero no dice que ellos lo contaminaron. Entonces, esto es terrible, porque todos los gobiernos neoliberales de los que habla el presidente se han encargado de impulsar a este grupo de empresarios, porque el Grupo México reúne a una serie de empresas que han monopolizado no solamente el ferrocarril, el sistema ferroviario mexicano, sino además la industria minera. Entonces, ¿quiénes los han apoyado? Porque el periodo neoliberal del que habla el presidente tiene nombre y apellido. Es decir, no solamente fue Carlos Salinas de Gortari, que todo el mundo concentramos nuestro odio sobre este sujeto y con justa razón, pero además hay que destacar que también los que vinieron, los que lo continuaron, aportaron. Es decir, Ernesto Zedillo, Vicente Fox,
porque aquí Vicente Fox también forma parte de este grupo de políticos que entregaron, que regalaron, que concesionaron el sistema ferroviario. Hay que recordar que un año después de que Vicente Fox ganara democráticamente la presidencia, y eso sí hay que decirlo, lo ganó democráticamente, porque muchos estábamos asqueados del PRI y en ese momento no veíamos otra opción que Vicente Fox, que de inmediato nos desencantó. Bueno, un año después, en 2001, ese rematado soquete de Vicente Fox decretó por completo la extinción del organismo público y abrogó la ley orgánica. Es decir, la extinguió, ya no era organismo público, ni tenía ley orgánica, y aquí, yo revisando los documentos, me di cuenta de que la propuesta como decreto de ley presidencial fue firmada nada más ni nada menos que por Santiago Krill y Enrique Jackson. Entonces, uno se pregunta, bueno, hay que recordar que estos tipos no eran cualquier personaje en ese momento. Claro. Hoy sí ya los invitan a mesas de discusión y chochos con argumentos relamidos, sobados, repetidos, intentan congraciarse con las nuevas juventudes que no lo van a conseguir porque las nuevas generaciones son muy críticas. En ese momento estos sujetos era nada más ni nada menos que el secretario de Gobernación, que era Krill, y lo rubricó, y Jackson, que es del PRI, pues era el presidente del Senado. Entonces, el panista Vicente Fox, aliado con su secretario de Gobernación, panistas, aliado también con el presidente del Senado, Enrique Jackson, firman esta ley, y entonces uno dice, bueno, entonces sí es el PRIAN, sí es el PRIAN porque siempre han actuado como una sola voz, como una sola entidad, y fíjate, para darle una estocada, un año antes de salir corriendo a los brazos de su novia Tania Ruiz, el inocuo Enrique Peña Nieto decidió, como parte de estos acuerdos miserables, aumentarle la concesión a la explotación de la red por 5 años más a Ferromex. Entonces, yo pregunto, ¿cómo no vamos a repudiar, querido Vicente, al PRIAN? Si solo se han dedicado a saquear el país, traicionar a la patria y robarle las ilusiones a millones de mexicanos. Porque, pues sí, de verdad, estas empresas lo único que han hecho es saquear los recursos naturales, los recursos empresariales, la ley, la fuerza de trabajo de los mexicanos. Hay que preguntarle si alguno conocemos a algún amigo que trabaje o haya trabajado en estas salas de cine. Nos sorprenderá saber lo poco que ganan y lo mucho que los explotan. Y entonces este señor es Germán Larrea, el dueño de Grupo México, del que el presidente ha estado hablando, aludiendo, porque tiene o tuvo de rodillas a las empresas mexicanas, porque además es uno de los grupos que patrocinan, junto con Alejandro Ramírez, junto con Agustín Coppel, junto con Claudio X González, todos estos ataques en contra del presidente. Entonces, hay que revisar muy bien de quién está hablando el presidente, porque incluso ya hacia el final de su conferencia deja tarea, y es muy triste que deje tarea a los periodistas, da vergüenza, porque algo que nosotros deberíamos hacer como ejercicio cotidiano, el presidente lo tiene que sugerir. Hagan una investigación por aquí para ver cómo fueron las finanzas de ese lado, cómo fue que se entregó el sistema ferroviario a este tipo de empresas. O sea, Ernesto Zedillo, Carlos Salinas de Gortari, Vicente Fox, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto, todos estos personajes que conforman
con nombre y apellido, el llamado periodo neoliberal, son justo los que se han encargado de saquear al país y después con este doctor vagón o el tren de la salud o como sea que le llamen, intentan endulzar el oído y la mirada del público palomero, dentro de los cuales yo me he encontrado, lo digo, claro, me aculpa, pero hay que alertar a la población. Y esto me parece particularmente importante porque ya ves que habían dicho que cerraban, que no tenían dinero. Imagínate, la empresa de Germán Larrea dice que no tenía dinero y que debido al ahorcamiento del gobierno federal se vio en la necesidad, por falta de liquidez, de cerrar durante casi un año. Pero pues esto es mentira, porque resulta que durante el fin de semana sus periodistas aliados con bombo y platillo dicen: ya viene en 2 días, el 26 de mayo abre Cinemex de Germán Larrea. Entonces es preocupante, y así como Claudio X González llamó alguna vez a no invertir, a que no invirtieran los otros empresarios en México, yo llamo a no acudir a las salas de cine de Germán Larrea. Mi querido Ricardo Sevilla, interesante el análisis que nos haces histórico de este tema, y si me permites plantearte un par de temas más para tu reflexión. Claro. Hace un rato